El chavo jugaba con Kiko y la Chilindrina, mientras doña Florinda barría la entrada de su casa y don Ramón descansaba recargado en la pared de su hogar, con los brazos cruzados como de costumbre. «Chavo, cuidado con mi triciclo», gritó Kiko, corriendo detrás del niño, quien había tomado el juguete sin permiso. «Es que tú nunca me lo prestas», respondió el chavo, pedaleando torpemente. Mientras tanto, el profesor Girafales llegó a la vecindad, sosteniendo un ramo de rosas para doña Florinda. Todo parecía seguir su curso normal, hasta que se escucharon sirenas en la distancia. El sonido de los motores y las luces rojas y azules, reflejándose en las paredes de la vecindad, alertaron a todos. 2 patrullas de la policía se detuvieron en seco frente al portón y varios oficiales descendieron rápidamente. «Atención, atención», anunció uno de los agentes con voz firme. «Buscamos a un hombre llamado Don Ramón». Los murmullos comenzaron entre los vecinos. Y don Ramón, sorprendido, levantó una ceja y se adelantó. «Pues yo soy don Ramón». «¿Qué pasa, oficial?». Los policías se miraron entre sí, y sin dar explicaciones, sujetaron con fuerza los brazos de don Ramón y lo esposaron sin previo aviso. «Oiga, oiga. ¿Qué es esto? ¿Qué hice ahora?». La Chilindrina corrió hacia su padre, gritando desesperada. «Papá, ¿qué pasa?». «Yo no he hecho nada», gritó don Ramón, forcejeando con los agentes. «Deben estar equivocados». Pero los policías no le hicieron caso. En su lugar, se dirigieron rápidamente a la casa de don Ramón, empujando la puerta sin mucha dificultad. La vecindad quedó en completo silencio, observando con incredulidad cómo los uniformados revisaban cada rincón de la vivienda. Después de unos minutos, uno de los oficiales gritó: «Aquí está». La atención de todos se centró en la entrada de la casa. Los policías habían movido muebles y estanterías hasta descubrir un acceso oculto en la cocina. Empujaron un pequeño mueble, y detrás de este, encontraron una puerta de metal cubierta de polvo. El oficial más alto se acercó y giró la manija. La puerta rechinó al abrirse y un hedor nauseabundo salió de la habitación oculta. Los oficiales apuntaron con sus linternas dentro y la imagen que encontraron los dejó sin palabras. Había cuerpos. Muchos cuerpos. Descuartizados, colgados de ganchos como si estuvieran en una carnicería. Algunos aún tenían ropa reconocible, otros parecían haber estado allí desde hacía mucho tiempo. Doña Clotilde se cubrió la boca, horrorizada. Doña Florinda retrocedió, abrazando a Kiko con fuerza. El profesor Girafales se quitó el sombrero, tratando de procesar lo que estaba viendo. Y el chavo solo miraba la escena con los ojos bien abiertos, sin entender del todo lo que pasaba. «No, no puede ser», susurró la Chilindrina, con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, don Ramón forcejeaba con todas sus fuerzas. «No, esto es un error. Yo no sé nada de esto. Yo jamás sería capaz de hacer algo así». Los policías lo arrastraron fuera de la vecindad, ignorando sus gritos. «Soy inocente. No conozco esa habitación. Alguien me está tendiendo una trampa», gritaba don Ramón. Pero nadie dijo nada. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Y cuando la patrulla se alejó, la vecindad quedó sumida en un silencio absoluto. La casa de don Ramón fue acordonada con cintas amarillas, marcada como escena del crimen. La Chilindrina cayó de rodillas, llorando en silencio, mientras el chavo y Kiko intentaban consolarla. El profesor Girafales, aún sin palabras, miró a la casa con una sensación extraña en el pecho. Algo no encajaba. Pero, por ahora, nadie se atrevía a decir nada. Y la vecindad seguía en completo silencio. Las luces de los pasillos parpadeaban débilmente, iluminando la casa de don Ramón. Después de unos minutos, los vecinos comenzaron a entrar a sus casas, todavía conmocionados por lo ocurrido.
Doña Florinda, con los brazos cruzados, miró a su hijo. Kiko. Métete a la casa inmediatamente. Pero mamá, la Chilindrina está llorando. Nada de peros. Exclamó doña Florinda. No quiero que te juntes con ella. Quién sabe, quizás su familia tenga algo que ver con esto. Susurró con desprecio antes de jalarlo del brazo y meterlo a su casa. Doña Clotilde, entre lágrimas, caminó lentamente hacia su puerta sin decir nada. Nunca imaginó que don Ramón pudiera estar involucrado en algo así. Pero en su corazón, algo no le cuadraba. El profesor Girafales miró de reojo la casa de don Ramón, pero al ver la expresión preocupada de doña Florinda, simplemente suspiró y la siguió hacia adentro. Y ahora, en el patio de la vecindad, solo quedaban dos personas. El chavo y la Chilindrina. La niña seguía en el suelo, abrazando sus piernas con los ojos rojos por el llanto. El chavo, sin saber qué hacer, se le acercó y le tocó el hombro con suavidad. Oye, si quieres, te puedes quedar conmigo en el departamento 8. La Chilindrina levantó la cabeza, sorprendida, y esbozó una pequeña sonrisa entre lágrimas. Gracias, chavito. Y los dos entraron al departamento, pero ni siquiera intentaron dormir. Se sentaron en el suelo, mirando fijamente la puerta, con el sonido lejano de los grillos acompañando la fría noche. Mi papá no hizo nada malo. Susurró la Chilindrina después de un rato. El chavo asintió. Sí, yo también creo que es inocente. Si hubiera sabido de esa habitación, yo me habría dado cuenta. Dijo la Chilindrina. Mi papá nunca me ocultaría algo así, y él no haría algo tan horrible. Entonces, alguien le tendió una trampa. Respondió el chavo. La Chilindrina miró con sorpresa, pensativa. ¿Pero, quién? ¿Alguien de la vecindad? ¿O alguien de fuera? El chavo se quedó en silencio. Pensó en el señor Barriga, en el profesor Girafales, incluso en doña Florinda. Todos habían estado ahí cuando encontraron la habitación oculta, pero ¿alguno de ellos podría haber hecho algo así? Se preguntó. Pero de repente, el chavo tuvo una idea. Ya sé. Tal vez alguien nos pueda ayudar a descubrir la verdad. La Chilindrina lo miró con interés. Sí, conozco a alguien. Pero necesito dinero para llamarlo. Y sin dudarlo, el chavo metió la mano en sus bolsillos y sacó unas pocas monedas. Este dinero era para comprar comida, pero no importa, yo haré lo que sea para que vuelva don Ramón. La Chilindrina lo miró con los ojos brillosos. Gracias, chavito. Le dijo, abrazándolo con fuerza antes de salir corriendo de la vecindad. El chavo se quedó sentado en el suelo, mirando la puerta entreabierta. No podía evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Después, pasaron varias horas hasta que la Chilindrina regresó. Se veía cansada, pero con una expresión decidida en el rostro. Mañana te presentaré a alguien que nos va a ayudar. El chavo tragó saliva y asintió. Algo le decía que esto apenas estaba comenzando. Y el sol apenas comenzaba a iluminar la vecindad cuando el chavo y la Chilindrina esperaban afuera, sentados en el borde de la banqueta. El chavo, algo inquieto, no dejaba de mirar a su alrededor. Oye, Chilindrina, ¿quién es la persona que va a venir? Es el primo de mi papá. Se llama Román. Respondió la Chilindrina. Y el chavo frunció el ceño. ¿Tu papá tiene un primo? Sí, pero casi nunca viene. Afirmó la Chilindrina. Él y mi papá son casi iguales. El chavo la miró con curiosidad y luego sonrió con picardía. Ah. Entonces ya sé que ser feo es de familia. La Chilindrina le dio un pequeño golpe en la cabeza, molesta. Chavo, ahora no es momento para esas cosas. Y justo en ese momento, una silueta apareció al final de la calle. Era un hombre alto, con la expresión cansada de don Ramón, y con un sombrero algo gastado. Ahí viene. Exclamó la Chilindrina.
El hombre se acercó lentamente, observando a los niños con una mezcla de curiosidad y seriedad. ¿Usted es don Román?, preguntó el chavo. Sí, soy yo, respondió don Román. La Chilindrina tenía razón, exclamó el chavo con una sonrisa. Es igualito a don Ramón. Don Román soltó una leve risa y les revolvió el cabello a ambos. Bueno, muchachos, hicieron bien en llamarme. Pero por ahora, ya han hecho suficiente. Déjenme encargarme de esto, aunque más adelante, podría necesitar su ayuda. La Chilindrina y el chavo asintieron con firmeza. Pero antes de que se fueran al otro patio, la Chilindrina se inclinó hacia el chavo y le susurró al oído con una sonrisa traviesa. Vamos a investigar más pistas en otro lado, pero no digas nada. El chavo le guiñó un ojo y se quedaron observando mientras don Román se dirigía con cautela hacia la casa de don Ramón. Y don Román se aseguró de que nadie lo viera antes de entrar a la casa. La cinta amarilla de escena del crimen todavía estaba en la puerta, pero él la apartó con facilidad. Y todo estaba en silencio. Las cosas seguían igual que cuando la policía se llevó a su primo. No había señales de forcejeo, ni huellas extrañas. Si realmente Ramón hubiera hecho algo así, lo habría notado en su actitud. Pero no. Aquí hay algo raro, pensó mientras revisaba la cocina y los muebles. Pero no encontró nada fuera de lugar. Y entonces, con un suspiro, se dirigió a la habitación oculta. Empujó la estantería que cubría la entrada y la vista lo dejó sin aliento. Había cuerpos colgados como si fueran piezas de carne en una carnicería. Y partes humanas esparcidas por el suelo, con manchas de sangre aún frescas en las paredes. Maldición, murmuró, cubriéndose la boca con la manga. La Chilindrina no mentía. Esto era real. Y a pesar del horror de la escena, don Román se obligó a examinar el lugar con cuidado. Si alguien le tendió una trampa a su primo, tenía que haber dejado algún rastro. Después de unos minutos, entre los restos y el olor putrido, encontró algo interesante. Un sombrero y una corbata. Y don Román los levantó con cuidado, observándolos. Esto no es de Ramón, exclamó don Román. Después, los dobló y los guardó en su pantalón. Pero antes de salir, algo más llamó su atención. Detrás de unas cajas, en un viejo armario de madera, vio algo que le resultó familiar. Luego, se acercó y lo tomó. Era la escopeta de su primo. Y don Román revisó la munición. Aún tenía algunas balas. Y también encontró un cuchillo afilado, que no dudó en guardar. Si de verdad alguien había planeado esto para culpar a don Ramón, debía estar preparado, se dijo a sí mismo. Después de eso, con las pruebas en su poder y un nuevo objetivo en mente, salió rápidamente de la casa sin que nadie lo viera. Era hora de encontrar a la Chilindrina y al chavo. Y don Román caminaba con paso firme hacia el otro patio, pero en el camino, vio a la Chilindrina y al chavo que regresaban del tercer patio con expresiones intrigadas. Ese patio llevaba años abandonado. Era un lugar descuidado, con paredes agrietadas y puertas enmohecidas que el señor Barriga jamás se molestó en reparar. Y cuando los niños lo vieron, corrieron hacia él con entusiasmo. «Tío Román», exclamó la Chilindrina. «Nosotros también encontramos algo importante». «Ah, ¿sí? Pues qué coincidencia, porque yo también encontré algo». El chavo saltó emocionado. «Vamos, vamos, síganme». Los niños guiaron a don Román a través del tercer patio. Los departamentos abandonados parecían estar en peores condiciones, con ventanas rotas y puertas a medio caer. Pero finalmente, se detuvieron frente a una de las puertas. ¿Están seguros de esto?, preguntó don Román, arqueando una ceja. «Sí, estamos seguros», insistió la Chilindrina, empujando la puerta con esfuerzo. El interior era oscuro y polvoriento.
Olía a humedad y encierro, como si nadie hubiera pisado el lugar en años. Pero los niños avanzaron sin dudar. Y don Román, aunque sorprendido, decidió no preguntar nada y los siguió con cautela. Después de unos minutos, llegaron a una esquina donde había una vieja escalera de piedra que descendía a un pequeño sótano. O al menos, eso parecía. Porque al acercarse, notaron que la entrada estaba bloqueada por un candado brillante y nuevo, en contraste con el estado ruinoso del lugar. Y don Román entrecerró los ojos. Esto no encaja. Este candado no tiene ni una pizca de polvo. Después de esas palabras, don Román miró a los niños con seriedad. Escuchen, quiero que salgan del departamento y vigilen. Si ven a alguien acercarse, me avisan de inmediato. Sí, señor. Respondieron el Chavo y la Chilindrina al unísono, y corrieron afuera. Después, apenas se quedaron solos, don Román sacó su cuchillo y comenzó a jugar con el candado. Luego de unos minutos, la cerradura cedió con facilidad. Y don Román sonrió para sí mismo. Parece que no he perdido la práctica. Después, empujó la puerta con cautela y se adentró en el supuesto sótano. Pero al bajar, se dio cuenta de que no era un sótano en absoluto. Era un pasadizo subterráneo. El camino era largo y estrecho, con paredes de piedra húmeda. Y el aire estaba viciado, como si nadie hubiera respirado ahí en mucho tiempo. Y cada paso resonaba con un eco perturbador. La oscuridad era casi absoluta, pero en la distancia, una tenue luz titilaba. Y siguiendo su instinto, don Román avanzó con sigilo hasta llegar a un cuarto levemente iluminado por una lámpara vieja. El ambiente se sentía pesado, como si algo terrible hubiera ocurrido ahí. Y cuando miró el interior de la habitación, sus ojos se abrieron con sorpresa. Después, don Román contuvo la respiración al entrar en aquella habitación. Un hedor putrefacto lo golpeó de inmediato, idéntico al que impregnaba la habitación oculta en la casa de su primo. Don Román se cubrió la boca con la mano y observó el lugar. Era un cuarto pequeño y lúgubre, con una mesa vieja y llena de papeles arrugados. Y en la esquina opuesta, había una puerta de madera que parecía conducir a otro sitio. Y don Román, con cuidado, se acercó a la mesa y tomó las hojas. Pero al leerlas, su expresión cambió de asombro a furia contenida. Las notas detallaban un plan meticuloso para inculpar a don Ramón. El primer paso describía con frialdad cómo atraer a las víctimas, asesinarlas y descuartizarlas. Luego, explicaba que los restos serían transportados por el pasadizo secreto, asegurando que nadie en la vecindad lo conocía. Y el siguiente paso era aún más perturbador. Los restos serían depositados en la habitación oculta de la casa de don Ramón. Y para hacer todo más convincente, el proceso se repetiría varias veces, hasta que fuera imposible que la policía no lo culpara. El olor no será problema, decía la última nota. El sistema de ventilación está diseñado para disipar cualquier rastro. Nadie lo notará. Don Román apretó los dientes. Esto confirmaba lo que temía. Había más de una persona involucrada en esta atrocidad. ¿Pero quién es?, se preguntó. Después, inspiró hondo y se acercó a la puerta del fondo. Luego, con precaución, la abrió y avanzó. Pero al dar unos pasos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba en la misma habitación oculta de la casa de su primo. Y todo encajaba. El pasadizo conectaba ambas habitaciones, permitiendo a los verdaderos responsables moverse sin ser vistos. Y don Román no perdió el tiempo. Tomó algunas de las hojas como evidencia, salió rápidamente y cerró la puerta con firmeza. Luego, regresó al pasadizo y cerró con candado la entrada por donde había llegado. No podía arriesgarse a que alguien lo descubriera ahí. Y cuando volvió al tercer patio, el Chavo y la Chilindrina lo esperaban ansiosos. «Tío Román, tardaste mucho», dijo la Chilindrina, preocupada. «¿Qué pasó?»,
No hay tiempo para explicaciones aquí, respondió él con seriedad. Tenemos que salir de este lugar antes de que alguien nos vea. El chavo se llevó la mano a la barbilla, pensativo. Podemos ir a mi departamento, el 8. Casi nadie sabe que ahí vivo. Don Román asintió. Bien pensado, muchacho. Vamos. Los tres se movieron con rapidez y cautela. Y una vez dentro del departamento 8, cerraron la puerta y se aseguraron de que nadie los hubiera seguido. Después, don Román se sentó en la única silla que había y sacó las hojas que había tomado. Escuchen bien, chamacos, dijo, mirándolos con seriedad. Lo que encontré confirma que mi primo es inocente. Los ojos de la Chilindrina se llenaron de lágrimas de alivio. Lo sabía. Mi papá jamás haría algo así. El chavo, con una gran sonrisa, saltó emocionado. Yo también lo sabía. Don Ramón no es malo. Pero don Román no compartía su alegría. Sabía que esto apenas comenzaba. Había 2 o más personas involucradas en este crimen, y todavía no sabían quiénes eran. Y lo más peligroso, ellos tampoco sabían que ya había alguien investigando. Después de unos minutos, el chavo y la Chilindrina observaron con atención el sombrero y la corbata que don Román había puesto sobre la mesa. ¿Les recuerda a alguien?, preguntó él con tono serio. Ambos niños se miraron entre sí, pensativos. Pues, podría ser del señor Barriga, dijo la Chilindrina. O del profesor Girafales, agregó el chavo. Don Román miró con sospecha. Era posible, pero no suficiente, pensó. Y después, tomó las hojas con las instrucciones y les preguntó. ¿Y qué hay de la letra? ¿Reconocen la escritura? El chavo entrecerró los ojos y de inmediato su rostro cambió. Sí, sí. Esa es la letra del señor Barriga, exclamó con seguridad. Una vez tiré su maletín sin querer queriendo, y cuando lo ayudé a recoger sus hojas, vi su letra. Estoy seguro. La Chilindrina asintió, apoyando la afirmación del chavo. Y don Román respiró hondo. Si el señor Barriga estaba involucrado, significaba que alguien más también lo estaba. Si él es el principal sospechoso, necesitamos descubrir quién más está detrás de esto, murmuró, cruzándose de brazos. ¿Alguien en la vecindad tenía problemas serios con tu papá, Chilindrina? Ella negó con la cabeza. No, ninguno. Solo doña Florinda se peleaba con él a veces, pero en el fondo lo consideraba un buen hombre. El chavo asintió. Sí. Como cuando yo me comí los churros, y don Ramón dijo que él tuvo la culpa. ¿Y ella lo perdonó?, preguntó don Román, sorprendido. Sí. Hasta dijo que era un buen vecino, explicó la Chilindrina. Eso descartaba a los vecinos, lo que significaba que había otro involucrado, alguien que no estaba directamente relacionado con la vecindad, pensó don Román. Y después, golpeó la mesa con el puño. Bien, ya sabemos que el señor Barriga tiene algo que ver, pero no sabemos por qué. La Chilindrina y el chavo se miraron y luego le dijeron algo que lo dejó pensativo. Nosotros sabemos dónde vive, murmuró la Chilindrina. Don Román alzó una ceja. ¿Están seguros? Sí, una vez fuimos a su casa, dijo el chavo. Podemos llevarlo. Don Román se levantó de la silla y tomó la escopeta que había traído de la casa de su primo. Entonces vamos, ordenó Román. Sin embargo, también pensó en que si el señor Barriga realmente era el culpable, probablemente ya sabía que alguien lo estaba investigando. Y después de unos minutos, afuera de la casa del señor Barriga, el chavo y la Chilindrina observaron con preocupación a don Román mientras él revisaba su escopeta. Ustedes vuelvan a la vecindad, ordenó con firmeza. Esto será peligroso, pero queremos ayudar, protestó la Chilindrina. Pero don Román negó con la cabeza. No, lo mejor que pueden hacer es llamar a la policía.
Estoy seguro de que aquí pasará algo terrible. Los niños asintieron con preocupación y salieron corriendo. Luego, don Román respiró hondo, y tocó el timbre de la casa del señor Barriga. Después de unos segundos, la puerta se abrió y el señor Barriga apareció con una sonrisa extrañamente calmada. «Pase, por favor», dijo con amabilidad, como si ya supiera que vendría. Don Román dudó por un instante, pero entró. Y el señor Barriga lo guió por su enorme casa hasta llegar a una habitación extraña. Pero el olor era inconfundible. En la habitación había sillas con carne cruda encima, igual a la que había encontrado en la habitación oculta. Y don Román sintió náuseas cuando vio cómo el señor Barriga tomaba un pedazo de carne y lo mordía. Seguramente se estará preguntando por qué hice todo esto, dijo con tranquilidad. Y la respuesta es simple. El señor Barriga masticó lentamente, disfrutando cada bocado antes de continuar. Don Ramón me debía 14 meses de renta, y era un flojo despreciable. Pero también era un hombre noble, y eso lo convertía en el candidato perfecto. Don Román apretó los puños. ¿Para qué? El señor Barriga sonrió. Para inculparlo, claro. Yo necesitaba a alguien a quien echarle la culpa por los desaparecidos. El empresario se limpió la boca con un pañuelo y dejó escapar una risa. Yo los maté. Y descubrí lo delicioso que es el sabor de la carne humana. El estómago de don Román se revolvió de asco, pero no perdió el tiempo. Sacó su escopeta y apuntó directamente a la cabeza del señor Barriga. Desgraciado. Voy a acabar contigo ahora mismo. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, 2 disparos resonaron en la habitación. Y el dolor ardiente le atravesó la espalda y el brazo derecho. Después, cayó de rodillas mientras la escopeta resbalaba de sus manos. Y trató de girarse, pero su cuerpo apenas respondía. Sin embargo, lo vio. El que le había disparado era el señor Hurtado, un antiguo inquilino de la vecindad que había desaparecido sin dejar rastro. Y el señor Barriga sonrió mientras se relamía los labios. Te presento a mi socio. También disfruta el mismo exquisito placer que yo. Y el mundo de don Román comenzó a oscurecerse. Sus fuerzas lo abandonaban. Pero en ese último instante, escuchó algo. Eran las sirenas de la policía. Y con su último aliento, don Román sonrió con dificultad y susurró. Cayeron en mi trampa. Después de esas palabras, las sirenas de la policía iluminaban la noche con destellos rojos y azules. El señor Barriga y el señor Hurtado fueron inmovilizados rápidamente por los agentes. «Suéltenme», gritaba el señor Barriga. Todo era parte de un plan perfecto. Pero ya era tarde. Y entre las ropas de don Román, la policía encontró las hojas que demostraban toda la verdad. Los asesinatos, la conspiración para inculpar a don Ramón y el macabro secreto del señor Barriga. Y el caso fue rápidamente resuelto. Pero la ciudad entera quedó impactada al descubrir la verdadera identidad del señor Barriga. Un asesino en serie que se alimentaba de carne humana. Y el señor Hurtado también fue arrestado como su cómplice. Y finalmente, don Ramón fue liberado. Después de eso, pasaron algunos días y la vecindad volvió a la normalidad, o al menos, lo intentó. La noticia de que el señor Barriga era un asesino caníbal dejó una marca imborrable en todos. Y Noño quedó al cuidado de su madre, quien trataba de protegerlo del escándalo. Pero dentro de todo lo malo, algo bueno había ocurrido. Don Ramón estaba de vuelta. Y cuando regresó a la vecindad, lo primero que hizo fue abrazar a la Chilindrina. «Papito. Sabía que no podías haber hecho algo tan horrible», exclamó ella. «Gracias por creer en mí, hija», respondió don Ramón. Y el chavo, emocionado, se le acercó. «Don Ramón. No sabe cuánto lo extrañamos». El viejo hombre sonrió y le revolvió el cabello. «Gracias, chavito.
Pero la persona que más merecía agradecimientos era Don Román. A pesar de haber sobrevivido de milagro, se mantenía firme, con el brazo vendado y algunas heridas aún cicatrizando. Román, dijo don Ramón con la voz temblorosa. No sé cómo agradecerte. El chavo y la Chilindrina también se acercaron. Nos salvaste a todos, exclamó la Chilindrina. Sí. Eres un héroe, agregó el chavo. Don Román los miró y sonrió con calma. No era nada. No podía permitir que le pasara algo malo a mi familia. Y los tres lo abrazaron con gratitud. Pero don Román no se quedaría por mucho tiempo. Después de despedirse, tomó su bolso y se fue de la vecindad. Pero no sin antes lanzar una última mirada a aquel lugar que ahora estaba libre de peligro. Y así todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...